Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mira, el capítulo de Uroanálisis se extendió muchísimo más de lo que nosotros teníamos pautado y por eso van a salir dos capítulos, ¿ok? Entonces vamos con con la primera parte y luego nosotros le preguntamos al productor, ya ustedes verán, si esto se podía dividir en dos porque sabemos que nosotras somos encantadoras, pero no nos van a escuchar 3 horas que duró el capítulo. Entonces, bueno, bienvenidos a la primera parte del capítulo 21 de Sangre, Sudor y Pipetas. Bienvenidos, muchachos. Buenos días, muchachos. Bueno, sí, días para nosotros, para ustedes va a ser tarde. Bienvenidos al capítulo número 21 de Sangre, Sudor y Pipetas. Estamos en todas las redes, las cuales son... Todos nos llamamos Sangre, Sudor y Pipeta. Perdón, estaba buscando otra cosa. Tienes razón. Estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, ya lo dije. Y próximamente en Amazon y en Apple. Bueno, algún día cuando logremos resolver el tema. Sí, el tema, tú sabes. Pero, por favor, métanse en la página www.sangresudorypipetas.com, que ahí está el foro y pronto se vienen cosas buenísimas por allá. Claro que sí. El capítulo de hoy tenemos a la profesora Celsi Hernández Santana. Como muchos adivinaron por mi historia. Como muchísimas personas adivinaron, pero bueno, para nuestro público no venezolano, no caraqueño, ¿ok? Mejor conocida como la Cleopatra dentro del Bioanálisis. La Cleopatra del Bioanálisis. No sé, tú no tienes tantos maridos como Elizabeth Taylor, ¿no? No, yo quisiera, pero no. Pero no, exacto. Pero sí es tan inteligente como Cleopatra, eso que no les quepa ninguna duda. Cero duda. La licenciada Celsi Hernández Santana es licenciada en Bioanálisis, egresada de la UCB en el 2001. Tiene un magíster en Sistemas de Calidad, egresado en LUCAP en el 2016. Doctorante del posgrado individualizado en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UCB desde el 2022. Es docente e investigador agregado y jefe de la Cátedra de Bioquímica B de la Escuela de Bioanálisis desde el 2001. Me voy a saltar muchísimas cosas de su amplio currículum. Porque es largo. Fue directora de la Escuela de Bioanálisis de la UCB durante el periodo del 2021 al 2023. Ahorita, dentro de sus múltiples ocupaciones, está como asesora de la parte de uroanálisis de los patrocinantes del capítulo de hoy, que es la empresa Bioclon. Bioclon es una empresa venezolana con más de 10 años de experiencia trabajando cada día por y para la salud de los venezolanos, llevando a cada servicio de bioanálisis analizadores, reactivos e insumos de la más alta calidad, tecnología y rendimiento. Bioclon es una empresa venezolana líder en la importación, comercialización y servicio postventa de analizadores, reactivos e insumos para el diagnóstico clínico. También es distribuidor exclusivo en nuestro país de la marca Dirui, corporación líder mundial en la fabricación y comercialización de soluciones para el diagnóstico in vitro, con más de 300 patentes y 30 años de experiencia. En Bioclon trabajamos para que cada uno de los reactivos y analizadores comercializados a través de la venta o el comodato permitan brindar resultados confiables en términos de veracidad y precisión, asegurando al mismo tiempo a nuestros clientes un excelente servicio postventa, completamente personalizado y garantía de hasta 2 años en nuestros equipos de excelente rendimiento. Bioclon es tecnología y calidad para un diagnóstico seguro. Muchísimas gracias otra vez a nuestro patrocinante del capítulo del día de hoy. Gracias, ya saben, las otras casas comerciales, si quieren venir a ser patrocinantes, no tenemos ningún problema. Además que lo vamos a hacer desde material que siempre va a ser enriquecedor para nosotros, ¿ok? Para todo el gremio. O sea, para todo el gremio del laboratorio clínico, porque ya del bioanálisis, tú sabes. Es verdad, los bioquímicos, los químicos, los clínicos, toda la laboratorio, muchachos. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es del uroanálisis. Porque tanto como habíamos hablado en capítulos anteriores del coproanálisis, el uroanálisis también es uroanálisis marginado y sin un real. Entonces, ok, ahora vamos a hablar del uroanálisis desde la parte manual hasta la parte automatizada.
Y como abordamos con la licenciada Paulina Bonilla, vamos a dividir, digamos, esta conversa en 3 segmentos. Señor. Dentro de los segmentos van a estar las preguntas que dejaron en la cajita en el Instagram, ¿ok? Fueron unas preguntas excelentes. Sí, la verdad unas que estaban habían muy cosas bien buenas. chéveres. Y bueno, vamos a comenzar primero por lo primero, básicamente. ¿Cómo llegas tú al bioanálisis? Primera pregunta. Y segunda pregunta, una anécdota así que te haya marcado en tu vida. Bueno, primero quiero agradecerles la cordial invitación al programa. Desde que emprendieron el proyecto, pues estaba observándola. Qué linda. Y bueno, tengo que decirles que me encanta lo que están haciendo y bueno, muy complacida con la invitación del día de hoy, ¿no? Encantada de estar aquí, no solamente como docente investigador, sino como asesor, pues un área en la que de alguna manera me direccioné porque veía que había esa necesidad. Yo llego al bioanálisis queriendo ser veterinaria. En realidad. Bueno. Entonces, bueno, en aquella época, estoy hablándoles del año 1994, en aquella época, bueno, igual que ahorita, pues es toda una lotería el ingreso a la carrera universitaria y bueno, uno se maneja con opciones. Y no es que no tuve opción a la veterinaria, pero se podía estudiar en el núcleo Cagua de la UCB, era mucho más lejos. Yo soy de la ciudad de Lechería, del estado de Anzoátegui, nacida en el Centro de Especialidades Médicas de Anzoátegui y claro, me vine, tenía 16 años apenas. Entonces era como irme más lejos y bueno, mi mamá, que no tiene nada que ver con el laboratorio clínico ni el área de la medicina, es contador público, pues ella me dijo, pero los bioanalistas también hacen cosas para los animales y puedes intentarlo. Y si no te gusta, te retiras y, bueno, sigues en tu empeño de... Entonces, bueno, así lo hice y, en efecto, el primer semestre estaba muy convencida por las razones obvias que todo el mundo conoce. Sí. Entras con mucha carga de materias básicas que muchas veces uno critica, pero hoy en día puedo decir que son razonables, que estén allí. Tienen sentido. Tienen total sentido que estén allí. Todo el mundo. Y el segundo semestre, bueno, ya me había enamorado de lo que es el bioanálisis. Antes le había dicho a mi mamá, no estoy segura que esto sea lo mío. Mi mamá hoy en día me dice, porque creo que no sé, como que no me gusta. Y mi mamá hoy en día me dice, menos mal que no te gustaba. Porque, No, si te hubiese gustado, ¿cómo hubiera sido, no? Y bueno, así llego al bioanálisis. No me lo estás preguntando, pero sí vamos a entrar en el tema de por qué llego al examen. Claro. Al examen de orina llego también por lo mismo. Desde que entré en pasantía hospitalaria, yo hice pasantía en el Hospital de los Magallanes de Catia, vi noté que era como una especie de castigo, ¿no? Te portabas mal y ibas a la sección de uroanálisis o a la sección de coproanálisis. Y a mí el análisis de orina siempre me ha parecido algo absolutamente extraordinario, pues una cosa que es mágica. Para mí de las cosas más artesanales que los bioanalistas podemos hacer. Hay muchas, pero para mí siempre yo le vi ese encanto, ¿no? Y no es por nada. Hoy en día sé por qué se lo vi. El examen de orina data a 6.000 años antes de Cristo y es la prueba con la que surgió nuestra profesión. En realidad, 6.000 años antes de Cristo ya se encontraron unas tablillas que tenían los babilónicos con descripción de las características organolépticas de la orina y de cómo ellos a través de eso hacían cierto diagnóstico, pronóstico del paciente. Y después, siglo V antes de Cristo, Hipócrates capitalizó con el primer libro de horoscopía. Y estamos hablando del padre de la medicina y estamos hablando del surgimiento de la medicina porque es la primera análisis realmente clínico que se hace. O sea, podemos decir que el examen de orina surgió en nuestra profesión. Hoy en día lo digo con absoluta seguridad y responsabilidad. Entonces, eso siempre a mí me atrajo, ¿no? Pero a la vez me atraía o me llamaba mucho la atención porque quedaba siempre así, pues. Porque, sí, entonces, como me gustaba... Recuerdo que siempre como que menos personal allí, etcétera, y la coordinadora del laboratorio en ese momento, colega, una señora, una doña en ese momento, empoderada pues de la jefatura del servicio, que era observadora, ella me llamó y de mi mismo apellido y me dijo, yo he notado que a usted le gusta estar allí.
y yo necesito que usted me apoye porque tengo una persona de pre y de post, y aunque usted no vaya a firmar ni nada, yo sé que usted le pone corazón y quiero que acompañe a los que van a quedar allí. Entonces me sentí como más en el compromiso de estudiar y de que ya yo estudiaba pues sabes que uno aprende Porque a ser le gustaba. autodidacta en esta profesión pues de pregrado, porque si no mueres en el intento. Y eso me obligó pues a asumir ese compromiso que yo decía, bueno, yo tengo que hacerlo bien y mejor o sea, satisfacer aquí a todo lo que yo pueda hasta mí misma. Y la expectativa que tenían, Sí, ¿no? y me Exacto. remonté sobre eso y fue así. Me graduó inmediatamente. Yo venía a ser preparador de la cátedra de bioquímica C, preparador de bioquímica. Siempre me gustó la bioquímica, aunque yo les digo que a mí, o sea, me gusta todas las áreas de desempeño del bioanalista, todas. No hay una que yo les diga, esto no me gusta. Bueno, sí, las ciencias básicas. O sea, de repente me dicen, vamos a que te entrenes y a que generes competencia ahí como matemático y de no sé. Porque la física y la química tengo como más amistad. Pero no estoy divorciada porque esto es una ciencia de medición y yo estoy clarísima con eso. Sin embargo, soy amante de todas las áreas de desempeño. No solamente de las áreas lineales, sino también de los ejes centrales, como es la bioquímica, la microbiología, sino también de los ejes transversales. Por eso me gusta siempre me gustó siempre el eje de la calidad, porque realmente es algo que no empobrece ni enriquece a nadie. Puedes desenvolverte, y he tratado de explorar en el tiempo que he podido también casi todas las aristas. Me falta la veterinaria. Bueno, pero eso lo podemos cambiar Exacto. pronto. Sí, me falta la veterinaria. Y bueno, cuando ingreso, que apenas me graduó, se dispone un cargo. Y de esa cátedra me avisan, pues me dicen, mira, hay un cargo vacante, pero para ser el docente por unas horas convencionales, unas horas, pero no es en nuestra cátedra, sino es en la cátedra de al lado. Entonces, pero vas a estar con el profesor Darío Cimarro. Bueno, un saludo aquí a mi profe Exacto. Darío El profe Cimarro, chévere. mi mentor en mi vida. Él está en España, pero él sabe que lo quiero y bueno, hoy lo estoy recordando. Como lo recuerdo siempre, nos escribimos, él siempre me comenta los estados, etcétera. Y vas a estar con el profesor Darío Cimarro y bueno, y con la profesora Teresita Mesa. Entonces me gustaba la idea. Metí los papeles, concursé y bueno, los requisitos pues, y allí comencé. Noté que lo mismo pasaba con las clases. O sea, era como algo raro. Amaba Era como algo raro. Entonces también, bueno, ¿qué vas a dar? Bueno, lo más fácil, entre comillas, el examen de orina para ti que estás entrando nueva. Y lo tenían de primero en el programa. Entonces yo me senté con ellos, que como que, bueno, no se había visto esta parte. Y les dije, ¿cómo podemos hacer que el estudiante desarrolle competencias para entender todo esto de tener proteínas en la orina cuando no ha visto proteínas en el plasma? Exacto. ¿Cómo se hace para que se entienda lo que significa un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, sobre todo el nefrótico, que impacta tanto el examen de orina cuando no se ha visto lípidos plasmáticos? ¿Entiendes? No se ha visto un tema de coherencia. Un tema de coherencia. Entonces, lo único que yo pedí, que sí, que yo iba a preparar la unidad, que pasáramos la unidad para el final. Que ya como que el estudiante viniera con un formación conocimiento general, previo, exacto, como para para poder poder relacionar asumir el funciones, examen de orina, que es toda una integralidad. El examen de orina, técnicamente hablando, y ustedes lo saben, es algo relativamente fácil de hacer. Es tan fácil de hacer que nosotros delegamos eso. Delegamos eso al personal auxiliar, más de la mitad del examen la delegamos, porque es técnicamente alcanzable. Lo que es difícil es integrar la información. Analizarla. No transversarla, no tergiversarla, pues, perdón, sino integrar. Porque para integrar tienes que manejar información técnica y clínica, y ahí es donde está la debilidad. Exacto. Entonces, eso es lo que y así, pues, llegué al examen de orina. Me daba cuenta que siempre estaba como por allá, de último, nadie quería, y dije, aquí tengo tela que cortar. Y después me di cuenta que el principal problema es de calidad, entonces eso me animó a meterme en el eje de la calidad, pero el objetivo original fue llevar la calidad al examen de orina. Más que yo hago, digamos, la gestión de la calidad o trato de ser gestor en el sistema de gestión de la calidad de cualquier ámbito, porque eso es un eje transversal. Claro. Pero mi idea original era saber, o sea, cómo llevar a que supiéramos cuál es el debe. Y no nada más el debe, sino el cómo lograr
o cómo alcanzar esos requisitos, esos objetivos para que el examen de orina tuviera la calidad propuesta. Ok. Con base en eso, y bueno, creo que ya ahí integró desde cómo me hice analista y cómo se me dio una anécdota, Aquí digamos, no hay mucho que hacer. O sea, tú lanzas una pregunta y exacto, dale. yo creo que vamos a entrar en materia justamente con la calidad desde la fase preanalítica. Como le comentaba a Paulina, tenemos a personas que no se dedican al laboratorio clínico y que, bueno, que les gusta, gracias a todos estos seguidores no laboratoristas que nos siguen. ¿Cuál es la manera correcta de tomar exámenes? Primero en niños, que es una de las tomas de muestra más difíciles de hacer. Y segundo, en adultos. Entonces, porfa, ilumínanos un poco en eso. Sí, bueno, lo primero que es importante tener en claro, siempre, bueno, uno lo comenta, que cuando se habla del deber ser y el cómo, sobre todo del deber ser, no es que la cátedra de bioquímica B o es Elsie Hernández. Lo primero que se tiene que saber, lo sabemos los bioanalistas, pero lo tiene que saber toda esta audiencia que no pertenece generalmente al gremio, es que la calidad dentro del laboratorio se puede interpretar a través de múltiples conceptos, ¿no? Conceptos filosóficos, como hacer las cosas bien, de la forma correcta y a la primera, que es Edward Deming, padre de la calidad en el mundo, uno de los padres de la calidad del mundo. Pero realmente desde el punto de vista técnico, más práctico, más pragmático, se refiere a ajustar a una norma, a un estándar, ¿no? Común, que está consensuado. O sea, básicamente es el resultado de la implementación de una norma, un estándar, lo más armonizado posible a nivel internacional. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de la calidad en lo que sea y con propiedad para el examen de orina, no estamos hablando de los criterios de nadie en particular, estamos hablando de los criterios, de los requisitos que hay que cumplir de acuerdo a las normas internacionales. Y esas normas internacionales, bueno, obviamente son elaboradas por organismos normalizadores que tienen el consenso internacional, donde todas las partes interesadas tienen allí cabida. ¿Okay? Entonces es un compendio, un consenso, donde se llega, bueno, a ese acuerdo de cuál es el deber ser, y por supuesto el piso de eso lo dan las investigaciones. Por eso es imposible divorciar el tema de la calidad de la investigación. Porque la investigación es la que te da el dato, la evidencia objetiva de qué es lo que es mejor para cada actividad o para cada proceso. Entonces, normalizadores, bueno, tenemos a la ISO, por supuesto, nos da el marco, y todos la conocemos, la 15.189, requisitos para la calidad de la competencia del laboratorio clínico, pero más específico, para el laboratorio tenemos normas que vienen de organismos normalizadores regionales, que ya se han vuelto prácticamente de carácter mundial, como la CLSI, que es el Instituto de Estandarización Clínica del Laboratorio, que normó. Fue una de las primeras que normó en el año 1995. Y de ahí ha ido mejorando la norma, o sea, la mejora continua de la norma. La volvió la refrescó, vamos a decir así, la actualizó en el año 2000 y luego el 2009, y esa es la que tenemos hasta ahora. Igual la Federación de Laboratorios Médicos Europeos hizo lo mismo en el 2000 y ahorita en el 2023 refrescó, que son las recomendaciones europeas para el uroanálisis. Eso es un poco más en el occidente. Okay. Para otras latitudes pues están los mismos organismos, pero ya asiáticos, japoneses, chinos, etcétera, que más o menos confluimos en lo mismo. Entonces esos requisitos pasan por allí, esos requisitos están contenidos en eso. ¿Qué hace cualquier persona que quiera trabajar el eje transversal de la calidad? Bueno, hace digestión de esa norma. ¿Y qué significa la digestión? La norma te dice lo que debes hacer, pero no te dice cómo. Entonces, el trabajo de uno como especialista, de alguna manera, es digerir eso y decirle a la gente cómo lo puedes lograr. Ese es el trabajo. Entonces, no, que tienes que hacer esto o debes hacer esto, pero entonces, ¿cómo lo hago? Y ese es el trabajo que se hace, básicamente. Entonces, para la gente natural. Para la gente natural. ¿Cómo debe tomar una muestra? En el caso de lo preanalítico, que es lo primero que nos va a abordar, las condiciones o los requisitos preanalíticos en relación a la muestra pasan por cosas que son muy básicas, como por ejemplo la muestra de elección para el uroanálisis es una muestra de recolección de forma espontánea. Okay, no nos sirve para el uroanálisis, no es de elección la muestra, que es de recolección asistida. Entiéndase que viene de una punción suprapúbica, porque hay globo vesical o lo que sea, o que viene de la cateterización de la uretra. Porque esas muestras implican siempre un traumatismo, una erosión, etcétera, etcétera. Van a llegar a la muestra células que vienen de la erosión de ese epitelio, glóbulos rojos, etcétera, que no sabemos si es de la forma en que fue tomada la muestra
o que pertenecen al paciente. Entonces ya por ahí no queda clara la situación. O sea, el médico muchas veces te dice, te traes la muestra, muy contento, te traes la que tú quieras, la que te gusta, la que viene, la agarré de la bolsa. Ajá. Y entonces uno dice, no, eso es para los que están al lado, los de micro. Exacto, exacto. A mí me tiene que traer una recolección espontánea, ¿ok? Es la que se prefiere. Pasamos por ahí. ¿Dónde se recoge eso? En un lugar que es cómodo y seguro para el paciente. No hay lugar más cómodo y seguro para el paciente que el baño de su casa. Entonces, eso es otro requisito, sobre todo si el paciente es ambulatorio, si la condición es, me quiero chequear, quiero ver cómo estoy y quiero, o el clínico quiere revelar hallazgos si es que los hay, ¿okay? Que es la idea de ese chequeo rutinario. En una situación de emergencia es otra cosa, cuando viene a clínica es otra cosa. Ya la muestra se toma en otros sitios, como es en los centros asistenciales muchas veces. Que no les queda de otra. Que no le queda de otra, pero el paciente llega con una clínica. Lo otro que es importante es que la muestra sea recogida, si estamos hablando de esta muestra para revelar hallazgos, o sea, para tener esos hallazgos en ese paciente, que sea una muestra recogida después de 8 horas de ayuno y de sueño, porque está libre de la influencia de la dieta y de la actividad física, ¿ok? Y además el hecho de dormir da ciertas características propias a la muestra, como es la acidificación. Cuando uno está durmiendo, no come, en línea general. Por eso que, entre otras cosas, cuando uno se trasnocha, como nos trasnochamos nosotros siempre, es difícil el tema del peso en la mayoría de la gente, ¿no? Hay desajuste hormonal y uno come. En cambio, durante la noche pues no comes, 8 horas sin comer, y de alguna manera hay movilización de ácidos grasos, hay cierta síntesis de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos caen en la orina en una cantidad que tú no la mides, pero sí acidifica. La acidez es necesaria, por eso que la primera micción de la mañana es necesaria, es normalmente ácida, y esa acidez es necesaria para preservar todas las anormalidades o la normalidad de los elementos formes que puedan estar allí. Lo otro que es concentrada, porque en la mayoría de los casos tú no te paras a tomar agua. Okay, entonces hace que la muestra sea ciertamente más hipertónica, y esa acidez y esa hipertonicidad hace que el elemento forme, sobre todo hablando de los elementos forme y los parámetros químicos que están ahí de forma normal, estén al momento en que tú recibes la muestra de orina. Entonces es especial para eso. Lo otro que tiene que ser recogida con una técnica que implique una asepsia importante, no inalcanzable, pero sí importante, y técnica de chorro medio. El paciente, para eso las normas describen el procedimiento y te dicen, o el proceso, te dicen que hay que darle instrucciones escritas y verbales. Y ese escrito tiene que ir con gráfico al paciente. Y para chequear si el paciente entendió o no, pues hay que repreguntar. Entonces, está normado, eso está establecido. Y básicamente el paciente tiene que lavarse con abundante agua. Puede incorporar el jabón, pero sacar muy bien el jabón. El jabón tiene mucho álcali y oxida. Y es un elemento que nos trae mucha reacción falsa positiva y negativa, sobre todo en la parte química, y también nos altera la morfología. Entonces tiene que sacar el jabón con abundante agua, lavar abriendo los labios menores y mayores, o sea, sin ningún tipo de pudor, sin miedo al éxito, y secarse con una toalla. La norma dice de toallita húmeda, pero la toallita húmeda que nosotros conocemos no sirve para eso, es con toalla seca, pero limpia. ¿Ok? Absolutamente limpia. Y luego lo que se le indica al paciente según los gráficos es que se sienta en inodoro muchas veces, y aplica para hombre y para mujer, pero para el hombre la mayoría de las veces prefiere estar de pie. Que empiece a orinar cuando vea que la orina ya entra en contacto con el agua del inodoro, introduzca el envase, llene la mitad, y sin interrumpir el chorro, pues descarte el resto en el inodoro. ¿Por qué? Porque con el primer chorro se hace lavado de la uretra y viene contaminado. ¿Quiénes contaminan? Contaminan más los hombres. Porque recuerden que, bueno, ellos tienen un solo canal. Exacto. Pobrecitos, ellos tienen un solo canal para todo, entonces ahí va todo. En cambio, las mujeres somos un poco más complejas, no es la anatomía, pues nuestra también es compleja, y las mujeres contaminamos más al final, porque al final es que se mezcla la secreción vaginal con la orina. Entonces la técnica de chorro medio sirve para eliminar la contaminación inicial por la uretra, y la contaminación final básicamente por la secreción vaginal. Luego es una muestra que tiene que ser recogida en un urolab, no en cualquier envase. O sea, el urolab es de material plástico, es inerte, debe estar limpio, seco, o sea, sí, no es reusado. No es reusado, obviamente no lavado, nada de eso. O sea, esa es una de las condiciones como clásicas. Y
¿Cuánto La muestra tiempo? tiene que ser llevada inmediatamente al laboratorio. Las investigaciones indican, no de ahorita, de toda la vida, que ya con más de una hora de hacer recogida la muestra ya empieza a sufrir cambios importantes. Entonces, en teoría, nosotros deberíamos procesar la muestra, o sea, para tener un diagnóstico veraz realmente. O sea, si hablamos de veracidad de lo que tiene el paciente, no debe haber pasado una hora. Eso no aplica a la realidad, entonces se da como un compás de 2 horas. Si no les da tiempo, por ejemplo, tomaron la muestra a las 5 de la mañana y el laboratorio abre a las 7. ¿Qué debe hacer el paciente? Se juega con los tiempos y la temperatura. O sea, Ok. es decir, más de 2 horas ya corre el tiempo, más de 4 horas no puedes recibir esa muestra, no debes. ¿Ok? Si vas a tardar más de 1 hora en llegar al laboratorio, pues debes bajar la temperatura a temperatura de refrigeración entre 2 y 4 grados centígrados. Claro, para allí utilizas, obviamente para el transporte, esos son otros requisitos. Deberíamos transportar la muestra a los pacientes y quien sea en triple empaque igual. Como dice la OMS, y esos triple empaque no tiene que ser algo muy sofisticado, pero sí implica cierto soporte y cierta refrigeración dentro de una cavita pequeña o algo para bajar la temperatura y que se lenteja el metabolismo celular, inclusive se limite por eso mismo la proliferación de las bacterias. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Que va a haber precipitación probablemente de cristales. Ok. Son por compuestos, sales que normalmente... Entonces, tiene su pro y tiene su contra. Entonces, el ideal realmente es procesar la muestra inmediatamente y protegida de la luz. Porque la luz oxida la bilirrubina y el urobilinógeno y el método permite detección de urobilinógeno y bilirrubina y lo vamos a perder. Entonces, protegida de la luz y en esas condiciones de refrigeración para que las bacterias no proliferen, no se consuma la glucosa en el caso que la hay, etcétera, etcétera. No se alcalinice la muestra, no se diluya la muestra, porque entonces ahí vienen los problemas de alteración de la morfología por alcalinización de la muestra. No solamente porque las bacterias descomponen la urea en amonio, sino porque se escapa el CO2. Ok. Y es muy importante. Entonces, la muestra cuando tiene mucho tiempo a la intemperie, ya tampoco te sirve. Esas serían las Yo condiciones quería mínimas. hacer aquí un pequeño apartado y es que en muchas hacer un poco de énfasis en la parte de la asepsia de la toma de la muestra, sobre todo en personas mayores y en niños, porque ¿qué pasa? O qué me ha pasado a mí dentro del ejercicio profesional. Se ponen talco. Entonces, viene una muestra, como te digo, justamente son en las edades extremas de la vida y cuando estás revisando, son cristales de talco. Sí, Entonces correcto. tienes que mandar a repetir la muestra, ¿no? Entonces yo creo que sí debo hacer el énfasis allí y ¿cómo se llama? Me corrige si no estoy en lo correcto, en que las señoras que ya están de cierta edad, que les gusta colocarse talco, porque está bien, pues usted se quiere colocar talco, colóquese Póngase talco, lo que quiera. pero sí, no, a la hora de recoger la muestra de orina, trate de estar lo más limpia posible, ¿ok? Más natural. Lo más natural posible. Y en el caso de los chamos, también hacer el tema de la asepsia, ¿no? De no Correcto, colocarles de los bebés. las cremas, que colocan también muchas cremas para la Exactamente. pañalitis, no sé qué, o sea, limpiar eso bien. Y sí me gustaría que enfatizáramos un poco la recolección de muestras en las niñas, ¿sabes? Que es mucho más complicada En los varones. que en los varones. En ese caso, ¿cómo debería recolectar? Hay papás o hay indicaciones que he sabido de otros laboratorios que dicen voltea el pañal para que no absorba la orina, pero no sé qué tanto eso es cierto o es correcto. Sí, bueno, vamos primero con los adultos mayores. Fíjate, la muestra de orina parcial, que es la muestra que nosotros utilizamos para el examen de orina, no necesita grandes alteraciones de la rutina del paciente. No es como una recolección de cronometrada de 24 horas que necesita que el paciente esté allí. No. Y que no necesita realmente, pero sí estos ciertos hábitos. Por ejemplo, el uso de lociones, el uso de talco, no se puede antes de la recolección de la muestra. O sea, el paciente se tiene que lavar con agua de jabón, abundante agua, secar y recoger inmediatamente la muestra sin ningún tipo de cosa. Es común en los adultos mayores también contaminar la muestra con ese. Es bastante común. Pero bueno, por el mismo problema de control de esfínteres, etcétera, ¿no? Y que bueno, pasa de esa manera. En el caso de los adultos que no son adultos mayores, me preguntan mucho las mujeres en edad reproductiva que tienen periodo menstrual.
Pues la verdad es que si tú recoges una muestra, cualquier paciente recoge la muestra aplicando la adecuada sepsis, técnica de chorro medio, puede tener la menstruación y la muestra no sale No se contaminada. contamina. Yo lo he probado y es así. Solo que realmente se tiene que aplicar la técnica como es. Tiene que ser minucioso al Exactamente. tomarlo. Del resto se prefiere que la paciente que está, que quiera hacerse una evaluación o que está indicada la evaluación de esa paciente de un análisis, digamos, por chequeo anual, etcétera, etcétera, evite los días perimenstruales, 3 días antes de la menstruación, durante la menstruación y 3 días después, para que, bueno, evitar la contaminación. Eso sería el caso de los adultos. Y en el caso de los niños, el niño que no controle esfínteres, la muestra tiene que ser recogida a través de una bolsa pediátrica. La bolsa pediátrica se le coloca, trae un adhesivo. Hay que hacer previa asepsia de la zona. Nosotros delegamos eso en el personal de enfermería, que es realmente que se delega. Pero eso no quiere decir que ese personal lo tiene que ser instruido. Se le tiene que generar competencia al personal, porque cuando hablas mucho de la asepsia, en el personal de enfermería, ellos utilizan, por ejemplo, povidine o ese tipo de cosas, que son oxidantes, eso no se puede utilizar. Entonces, la asepsia es que la mamá, el papá, o sea, los representantes hagan el lavado con agua y jabón de los genitales, abran los labios, etcétera. Todo, retraigan el prepucio igual que el adulto, al niño, sequen bien, inmediatamente se coloca en la bolsa. La bolsa, en teoría, debe estar colocada 20 minutos, no más. Ok. Y es uno de los problemas que tenemos con la población pediátrica, sobre todo cuando la recolección no es un sitio asistencial, ¿sabes? Sí, controlado. Controlado, sino entonces se le deja al lactante o al niño, pues, que no controle esfínteres, la bolsita pediátrica mucho tiempo allí y eso se contamina O en la también. casa, que también lo O toman en la casa. En la casa. y es Entonces, sí, difícil. realmente es muy engorroso. Y lo otro que es engorroso es el tema de los volúmenes con la población pediátrica. Pero bueno, se asume eso. Para eso existen dentro del laboratorio criterios, o debe existir criterios de aceptación y rechazo. Hay volúmenes mínimos con los que, dependiendo de la tecnología o la metodología con la que tú vas a trabajar, ya sea manual o semiautomatizado o automatizada, tú debes respetar. Porque tú tienes que tener un muestreo ahí suficiente, inclusive para repetir Por si acaso, el análisis, por si hay algún elemento de interés o hay alguna cosa que tú necesites corroborar, como cualquier otra prueba. Pero el volumen mínimo que normalmente se viene trabajando son 12 mililitros. Sin embargo, hay pacientes que no van a recoger esos 11 mililitros. La población pediátrica y los pacientes que tienen cierta clínica, o sea, un paciente con disuria porque está entrando con un cuadro, que la disuria sea por un cuadro infeccioso de orina, sea adulto o sea niño, no va a orinar ni siquiera los 12 mililitros. Una micción muy dolorosa, una micción que genera ardor y de poco volumen. Entonces, paciente ya en condición, paciente con insuficiencia renal, si es que orina, porque hay pacientes que ya inclusive dejan de orinar en algún punto de la insuficiencia, si orina no esperes que recoja ni siquiera 12 mililitros. Exacto. El envase del Urolab tiene una capacidad entre 80 y 100 mililitros. Tú esperas, o la indicación es que el paciente llene la mitad, más o menos 50. Ese sería el volumen que uno recibe y inicia. Realmente, por norma, está recomendado entre 10 y 15 mililitros. La norma del 2009, sobre todo la del 2023, abre ese abanico, pero por mucho tiempo se habló de 12 como el volumen ideal. Y yo lo sigo trabajando así. En mis investigaciones se ha estandarizado, es así, trabajando un 12 mililitros, pero teniendo criterios de excepción a la regla. O sea, es decir, la aceptación y rechazo de la muestra no debe ser discrecional. El laboratorio tiene que tener esos criterios establecidos, que son los mismos criterios para todos. No es a unos sí, a otros no. También depende de la población que tú recibes. Si estás en un pediátrico, vas a tener que hacer excepciones a casi todo. ¿Ves? Pero también tendrías que hacer estandarizaciones con base en eso. Exactamente. O sea, si tú estás manejando población pediátrica, entonces, bueno, si lo que recolectes 6, correcto, es 6. Te llaman a ti para que los asesores, ¿verdad? Y como se llama, ya haces el estudio y está bien, porque te estás dedicando a eso. O si tienes tu población mayor. Una población mayor, eres una clínica urológica. Exactamente, pero es sencillo, Gabriela. La gente se complica con eso. La norma lo que dice es que el factor de concentración, cuando tú aplicas el método manual, es que debe ser de 20 a 20. ¿Qué quiere decir esto? Tú arrancas con 12 mililitros,
¿ok? Centrifuga 5 minutos, 1500 revoluciones por minuto, y me estoy adelantando a lo analítico, pero es así para que vaya quedando claro, muy poca fuerza de centrifugación relativa, muy poco tiempo, 5 minutos, por eso es que debe haber una centrífuga solo para las orinas, y luego extraes el sobre nadante en una cantidad de 11,4 mililitros con una pipeta de transferencia o utilizas una pipeta plástica Pasteur o lo que tengas, cuidadosamente, ¿ok? Y es a 0,6. Entonces, 12 mililitros lo llevas a 0,6. ¿Una en cuánto? Una en 20. Okay. Entonces, si tú arrancas de 10, igualito, pero en vez de dejar 0,6 de sedimento, deja 0,5. Eso es un factor de concentración a 20. Entonces, independientemente del volumen con el que tú arranques, tú lo que tienes que atinar es sacar el sobrenadante que te permita dejar el sedimento donde tu concentración sea 20. Eso es lo que te pide la norma. Es sencillo, no implica mayor. La gente se complica y rechaza muestras. Y está la última opción del paciente que está en cierta condición, que te va a recoger un CC, 2 CC, sea niño, sea un adulto con alguna situación, o sea, alguna complicación, alguna situación de salud, que no te va a recoger, sino también 1 mililitro, 2 mililitros, etcétera. Y existe la opción de que en las observaciones tú coloques que esa muestra fue analizada y observada al microscopio sin centrifugación. ¿Ok? Y el médico tiene que sacar sus cuentas y saber a qué se está enfrentando. Ok. Fíjate, eso me parece muy importante, y ya entonces adentrándonos a la fase analítica. Yo tengo porque preguntas nosotros de la preanalítica. todavía perdón, entonces no hemos saltado. Entonces, bueno, no, nada, sigue pregunta de ella la con la preanalítica. preanalítica. Bueno, dale, pues. Bueno, aquí hay uno que era como el principito de todos los principios, que lo pusieron ayer en la cajita de preguntas, que dice, ¿es uroanálisis o urianálisis? Siempre tengo la duda. Sí, es uro. Es Uroanálisis. uroanálisis, muchachos. En el caso de, y esas sí son preguntas mías, tengo dos. Una de es que a veces los médicos mandan de una vez muestra de sonda, directo. Y entonces es como, ya va, pero espérate, pero ¿por qué me estás mandando esto? Y es como, el médico lo pidió y punto. Yo, bueno, yo lo que hago es ponerle la nota y que, bueno, esto fue directo de sonda, porque además es como básicamente un vaciado de la bolsa en un envase en un Urolab. Y ajá, ¿qué hacemos nosotros con eso? Sí. Bueno, ahí hay dos cosas que son importantes explotar. A veces nosotros nos limitamos como bioanalistas porque de repente nos sentimos ese empoderamiento, ¿no? Pero cuando uno se empodera de lo que uno hace y se siente absolutamente seguro, pues lo primero es el abordaje con el clínico. Es generarle al clínico también esas competencias, porque él viene con esa idea de que la muestra por cateterización de la uretra es la mejor. Primero es aclararle eso. Yo estuve trabajando muchísimos años en una emergencia pediátrica donde estábamos solo en la guardia del licenciado en bioanálisis junto con los pediatras. Y había una doctora a la que, bueno, es mi amiga y tengo mucho cariño y todo lo demás, pero cuando yo comencé me daba cuenta que ella, como ese era un servicio ambulatorio, no había hospitalización, el tiempo estipulado eran unas 2-3 horas en el cubículo, etcétera. Entonces se veía, porque basta que el niño le ponga la bolsa para que no quiera orinar. Eso es una cosa. Entonces ella, si ya pasaba la hora, ella lo sondeaba. ¿Por qué cateterizaba? Porque ella juraba que esa era la muestra de elección, la que queríamos nosotros. Entonces ella se pagaba y se daba el vuelto. Decía, el paciente se va rápido porque yo diagnostico rápido y le doy la muestra al laboratorio y todo chévere, hasta que cuando yo vi eso a la primera, a la segunda no la abordé, a la tercera la abordé y le dije, doctora, mire, esto es así, esto es así, esto. Ah, fíjate que no sabía. Entonces, bueno, vamos a darle chance a los pacientes a que recojan. Entonces, eso es lo primero que es el trabajo que nosotros debemos hacer. Y allá me acuerdo de los profes de salud pública, si somos agentes de cambio social, sí somos. Sí somos. Y el que no se convenció de eso hasta el momento, pues no se ha empoderado de su carrera. Bueno, sí somos, estamos aquí. Sí somos, sí somos, sí somos. Y me voy a adelantar una pregunta que a lo mejor me tienen por ahí. Dale. ¿Para qué no te prepara la escuela de bioanálisis? Bueno, les voy a decir una cosa. Me encanta. No hay nada para lo que mi familia y la escuela de bioanálisis en la vida creo que me haya preparado. Yo creo que estamos preparados. Los que nos egresamos de la escuela de bioanálisis y nos graduamos de bioanalistas, creo que estamos preparados para enfrentar y sobreponernos a todo o a casi todo. O a casi todo, no solamente en el plano laboral, sino en el plano personal. Yo creo que las escuelas de bioanálisis, sobre todo de donde yo vengo, ¿no? Y lo hablo con propiedad, no solamente porque la he visto desde afuera, sino la he visto desde adentro, ya
En 1994 entré por primera vez y este año en octubre cumplo 30 años dentro de la escuela de bioanálisis. Y puedo hablar con propiedad que yo siento que la escuela nos prepara para todo. Es un entrenamiento como de combate, ¿no? Que nos prepara para la guerra que significa la vida. Porque el que no lo vio, bueno, todavía no ha tenido tela que cortar. Exacto. Pero Prepárense, el que lo muchachos. ha vivido, y lo ha vivido con optimismo y alegría, como lo vivo yo, creo que sí, yo creo que sí estamos preparados, o por lo menos yo me siento así. Bueno, pero es que la frase de bioanálisis da para todo es tuya. Sí, mi análisis Eso da no, para todo. eso no es de nosotros, muchachos, eso es de ella. Exacto. Sí, entonces bueno, volviendo Al tema de la sonda. Al tema de la sonda, eso es lo primero. Y el otro es el empoderamiento de ese ítem de observaciones. O sea, nosotros podemos componer al mundo a través de esas observaciones. Lo que no podemos decirle al médico directamente, porque yo estoy hablando de una situación en la que el especialista estaba ahí mismo, claro. y yo le podía llegar. Y no había ningún problema, o sea, una comunicación efectiva. Pero cuando no tienes al especialista a la mano, porque de repente hay falla en los datos, no lo puedes llamar porque no tienes el teléfono, porque el formulario de solicitud tampoco está estandarizado como debe y te llega el paciente ambulatorio, entonces capitaliza el ítem de observaciones. Ahí uno se cubre Las espaldas. hasta la muerte. Sí, o sea, de la espalda, Hasta la los muerte. ojos, el cuerpo. Ahí tú vas a tener al médico llamándote de vuelta. Claro. Ahí vas a tener al médico llamándote de vuelta y uno cree que a ellos no les gusta eso. En mi experiencia, al médico le encanta que tú lo abordes. Le encanta, o sea, qué bueno que vino, que yo quería conocerlo porque yo no entro al laboratorio, yo no había visto quiénes eran, pero sí, le encanta conocerlos porque ellos no conocen de nuestro mundo y a veces pareciera que creen, o sea, no sé, uno cree que ellos creen que el resultado sale de aquí debajo de la manga. Y cuando uno les muestra que eso no sale debajo de la manga de nadie, que eso tiene un trabajo, un esfuerzo y que necesita unas competencias que no son cualquier cosa para hacer las cosas bien, entonces ellos empiezan también a darnos el valor. Pero el valor y Sí, hay que ganárselo. el valor lo tienes que sentir tú y por eso te tienes que empoderar bueno, de lo tuyo. Sí, sí, o sea, el empoderamiento a través del conocimiento, ¿sabes? Cuando tú lo colocas allí, sí. Decirle, bueno, mira, referencia, si tienes a la mano, incluso colocar la referencia, porque otro de los abordajes que tienen los médicos es que agarran, bajan, no sé qué, y tú puedes hablar con mucho empoderamiento, pero a través del tiempo, pues hemos visto de que sin datos, pues no. Entonces, bueno, usted tiene ahí su bibliografía, copiar y pegar. O sea, Exacto. según descripción de Fulanito. Hernández y Ortiz, Asoció. ¿cómo se llama? Esto es así porque... Y si él quiere seguir, ¿cómo se llama? Formándose, se sigue interesado en esta parte en particular, que es el uroanálisis, bueno, chévere, él lo tendrá a bien, pues, porque todos llegan hasta cierto punto y no Así es es. el conocimiento nunca está de más. Entonces, No. muchachos, si les pasa eso, entonces ya saben, utilicen las observaciones, porque es que estoy segura que no soy la única que le ha pasado. Estoy segurísima de eso. Así es. La otra pregunta que me han hecho un montón, bueno, voy primero con lo de los niñitos y después voy con otra. Abren un hueco en el pañal. Y entonces, en el caso de los varones es más sencillo, pero en el caso de las niñas se la El fuman. caso de la niña Se la fuman, pero le abren un huequito al pañal y dejan eso contamina la muestra. Ya va, pero que pegan la bolsa del pañal. Sí, le abren un huequito y sacan la bolsa por ahí. Sí, no, ¿Qué? sí, Pero qué nivel, Maribel. No, pero es que de verdad yo me quedé impresionada de la capacidad No, inventiva. la creatividad no tiene límite. Pero es que los papás Para los somos- venezolanos la creatividad, se tenía que decir ese día, la creatividad no tiene límite. Nosotros somos gente absolutamente creativa. y los por eso papás estamos aquí. desesperados, creativos Sí, totalmente. el ideal no es ese. El ideal es que coloques la bolsa y si el niño se siente incómodo con la bolsa, trates de enajenarlo colocándole el pañal arriba. Entonces se siente que puede orinar tranquilamente, pero va a orinar. No es el estado ideal. Obviamente puede haber contaminación, sobre todo si el pañal va al derecho, pero siempre puede haber contaminación. Van a Entonces, ponerlo al revés y le van a abrir el hueco. en el caso de las niñas es mucho más difícil, igual que para las mujeres. Recoger las muestras de orina es para nosotros mucho más cuesta arriba que para el hombre, que todo es como en el examen de orina un poco más Sencillo. un poco más sencillo por la misma anatomía que ellos tienen. Y las patologías
también hablan de eso. Las infecciones de orina son mucho más frecuentes en las niñas y en las mujeres porque, bueno, el hombre tiene una uretra más larga y eso hace una gran diferencia entre nosotros, pero no es imposible. Y lo importante es que, bueno, si el niño de alguna manera siente ese miedo, ese pudor porque le están colocando, entonces distraerlo al momento de colocarle la bolsa para que no se dé cuenta que tiene la bolsa, inmediatamente colocar el pañal. Sería la forma más... Adecuada. Exacto, porque de la otra forma que se hace, hay más riesgo de contaminación. Entonces, lo difícil que es recoger una muestra para que entonces la tengas contaminada y no sabes si es del paciente o no sabes dónde salió. Entonces, empiezan a volverte loco porque hoy en día funciona el vamos a llamar un amigo. En la época en la que yo estudiaba, Un amigo que sepa. yo tuve excelentes docentes y yo soy agradecida, bueno, y por eso he podido permanecer dentro de la escuela de bioanálisis, porque yo me he tomado bien todas las cosas buenas y no tan buenas que uno vivió. Y yo tuve excelentes docentes y los recuerdo a todos. Los recuerdo a todos y los recuerdo a todos con mucho cariño, pues. Pero realmente... Este tipo de cosas de repente no las ves mucho hasta que logras como ya estar en el medio y entonces hay que darle la vuelta, pero hay que darle la vuelta con el conocimiento, con las competencias mismas que tú te vas generando para que el proceso salga de la mejor forma, cumpliendo hasta más no poder los requisitos de calidad como que mínimos. Y es un tema porque después que recoges la muestra, entonces no sabes, ves, con tantos años de experiencia te muestran, como decíamos, en mi época era inalcanzable un docente, en la época mía, yo me gradué bioanalista y existía el internet, pero no era de dominio público. Exacto. Sí. Pero no saquemos esas cosas. Claro. Sí, o sea, aquí no estamos hablando de menos eso. Menos el teléfono celular que sí existía, pero tampoco tú tenías No, y acceso. las cámaras eran VGA. Ahora funciona esto del teléfono y el teléfono es dominio público y él puedo llamar a un amigo. Entonces, sí, me escribe la gente. A mí me encanta que la gente me escriba, ¿no? Está además que lo diga. Y algunos me llaman colega, otros me dicen licenciada porque me tienen menos confianza, pero tienen alcance en mi teléfono. Y otros me llaman profe, ¿no? Otros me llaman profe y a mí me encanta. A mí me encanta que me llamen como sea, pero el profe, bueno, por supuesto, porque eso para mí es muchas cosas. Sí, significa muchas cosas. Entonces, te llaman y te muestran cosas que tú jamás en esos 25 años has visto. Y entonces ya va, espérate. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió? Y vamos para atrás. No, que la muestra la recogieron con el pañal así, ya no, ya va, esto... Exacto, yo Sí. creo que también va mucho y volviendo, abarcando un poco más el tema de lo preanalítico, es que le preguntes al paciente cómo tomó esa muestra. Y por supuesto. Siempre hablar con el paciente, lo Siempre hemos hablar dicho con el paciente, muchísimo. y en el caso de los pediátricos, que es muy complicado Eso es todo. lo más complicado, de verdad. Yo creo que es el paciente más complicado, siempre va a ser el paciente pediátrico, preguntarle a papá, Sí. cuénteme, ¿cómo hiciste? tomó usted esa muestra? ¿Qué hiciste? O sea, para justo tener todo eso, ¿sabes? Porque yo lo voy a ver en el microscopio. Sí, claro. Pues entonces tú dices, bueno, mira, el papá agarró, lo tomó así. Entonces esto puede ser una podría fibra de ser. algodón, no sé qué. O sea, le puso Exacto. talco al chamo por 70ª vez, que no le ponga talco. Tenía un poquito de besitín ahí. Exacto. Sí, o sea. Un poquito de cremita. O sea, las gotas así de grasa. uno que santísimo pasa, sí Cristo. pasa. Sí Sí, pasa. claro. Entonces es también, ¿cómo se llama? No solamente recibir o rechazar la muestra, sino preguntar el por qué o decir el por qué yo estoy aceptando, rechazando Claro. y tener pues la comunicación efectiva con el paciente sin que él se sienta castigado, investigado, Menospreciado, de menospreciado, alguna sino manera. decirle, Por mira, supuesto. para mí es importante que tú me digas cómo la tomaste porque yo lo voy a ver a microscopio o le voy a hacer un procedimiento y necesito saber si eso tiene una coherencia con lo que Correcto. tú me estás trayendo. Correcto. Sí, es que la repregunta está, una vez que instruyes al paciente, y el momento ideal para repreguntarle, y muchos laboratorios aplican esta, es que dan el envase. Es un momento precioso porque el paciente va por el envase. Me van a dar el envase, pero es el momento precioso para decirle cómo lo va a recoger. Y después que tú le explicas cómo lo va a recoger, tú tienes que decirle al paciente, ahora explíqueme usted cómo lo va a hacer. Y entonces en ese punto tú chequeas si realmente el paciente atendió o si tienes que volver a corregir algo que no atendió. Cuando el paciente viene con la muestra, tú sabes si te atendió o no te atendió. Por ejemplo, yo le digo al paciente, recoge la mitad o más o menos la mitad. Cuando el paciente trae el envase, el Urolab, que se desborda,
puede que no me haya atendido perfectamente. Entonces, le pregunto, explíqueme cómo recogió la muestra. Y más si hay un tercero involucrado, es decir, si es papá o mamá que están asistiendo, porque siempre en las recolecciones asistidas pues hay más fuente de error, porque hay una tercera persona que está asistiendo, sea personal de salud o no sea personal de salud. Claro. Entonces la instrucción es muy importante tanto para el personal de salud como para el usuario, porque sí es tan difícil estandarizar muestras que nosotros mismos tomamos en el laboratorio con todas las competencias, las muestras sanguíneas, y hay tantas fallas, o sea, a nivel preanalítico. Imagínense una muestra, como es el caso de la recolección de orina, que obviamente la recoge el usuario que no tiene competencia técnica, que se las tenemos que generar nosotros para que sepa. Y en un muy corto tiempo. Sí, mi O sea, papá, porque pobrecito, son- mi papá falleció con una insuficiencia renal, era un hombre muy divertido. Y yo siempre recuerdo que él, bueno, como típico que no es del área de la salud, me decía, no, yo iba al laboratorio de Alechar y me decían, no, las muchachas a mí me tratan espectacular. Ese laboratorio es el mejor que hay. Ellas me tratan, yo le digo, sí, el mejor. ¿Y cómo tú diste con ese laboratorio? Bueno, yo sé que es el mejor porque, mira, o sea, me llegan, me atienden, no me dejan hacer cola, me pasan de... Claro, él estaba muy enfermo, ya nadie lo iba a dejar hacer cola, pero él o sea, yo creo que él mismo no lo notaba, ¿no? Ok. Y entonces, y después que me sacan la sangre, me da un cafecito, no sé qué, y conversan conmigo y entonces y tal, y yo les digo que mi hija vio analista y no sé qué, y entonces ellas me dan como ese trato. Esos son sus criterios, su limitada competencia. El paciente común tiene limitada competencia o no tiene competencia técnica para evaluar la calidad. Solamente puede evaluar algunos criterios que él tiene, la oportunidad de la entrega de resultados, la atención del servicio, pero esa es la puntica del iceberg para nosotros. Sin embargo, no deja de ser absolutamente importante porque es hasta la cara visible. O sea, el laboratorio, el examen, el resultado puede ser perfecto en términos de exactitud porque es veraz y porque es preciso y salió oportuno, pero la atención no fue la que satisfizo al paciente. Entonces, de alguna manera, el paciente no vuelve. Bueno, de No hecho, vuelve. en Perú midieron eso, midieron satisfacción al cliente, ¿ok? Y uno de los mayores indicadores era la atención al cliente. Entonces el paciente, ¿cómo se llama? Decía que el laboratorio era bueno si la atención era buena. Pero es porque es lo que sienten. Exacto. O sea, y uno como Claro. dice las Exactamente. cosas. Sí, Entonces, no hay competencia técnica. Y él tenía años haciéndose la orina 24, o sea, análisis de orina cronometrada de 24 horas. Y años haciéndoselo, ¿sabes? Y un día a mí me dio por preguntarle, porque yo confiaba de que, papá, pero ¿y cómo tú recoges la orina 24 horas? Bueno, yo recojo todas las muestras y las meto en el envase. ¿Y cómo recoge la muestra? Resulta que cuando él me describe, aplicaba técnicas de chorro medio. Descartaba una parte en la orina cronometrada. Toda la vida haciéndose. Sí, Entonces, claro, uno decía, bueno, imagínate, y eso es papá que tiene una hija médico y una hija bioanalista. Imagínate que quedará para el resto de la humanidad. Por Porque eso. uno da por sentado que el paciente está instruido y a veces te das cuenta que el paciente no tiene. El paciente, yo recuerdo llegó un paciente al Magallanes de Katia y con un récipe y el señor ya mayor, o sea, un señor que se veía ¿sabes? Con grado de instrucción no tan... Y dijo, yo vengo para que me hagan este examen, que me saquen para el examen de heces. Él no Pobrecito. sabía lo que era el examen de heces. Entonces fue para que les trajeran la muestra. Ya, Claro. claro. Y entonces yo que estaba de pasante en la emergencia, yo me salí, ni siquiera lo atendí por la taquilla, para explicarle entre él y yo a un lenguaje Vamos que él a sentarnos entendiera. aquí para conversar. Porque yo decía, bueno, Y que existe llama. este tipo de personas que no, y entonces... Puede pasar Claro, y totalmente. pasa. Entonces, lo primero no da por sentado porque el paciente no tiene por qué tener competencia técnica para entender nada. Entonces, hay que indagar y llegar al lenguaje en que nos podamos hacer entender y estar seguro con la repregunta de que ellos realmente se van con la información como debe ser y cuando traen la muestra, volver a preguntar cómo recogió, porque esa puede ser la clave del éxito para integrar lo que nosotros encontremos en el físico-químico y encontremos en el análisis de los elementos Que el ¿Trajiste? análisis es tan largo que es que llevamos como una hora hablando de la fase Sí, preanalítica. bueno, fíjate que me gustó justo que introdujeras el tema, porque yo quiero que si puedas hacerlo, digamos, como condensado, digamos, la guía única
de toma de muestra de orina de 24 horas. ¿Por Ajá. qué? Porque pareciera que todos los laboratorios tienen una manera distinta de hacer el examen, la recolección de orina de 24 horas. Entonces, yo quisiera que, por favor, puntualmente, digamos, nos sintetizaras cómo es la manera correcta de dirigirnos al paciente para que él tome esa muestra y que sea una muestra de la mejor calidad posible dentro de las competencias del paciente, y ya después pues uno se aboca a lo otro. Así es. Bueno, hablamos mucho de la parte preanalítica porque está ahí el 60-80% de nuestros errores. Y en parte porque creo que no estamos empoderados. Hemos delegado toda la vida. Entonces, ¿por qué analíticamente y posanalíticamente no tenemos tantos errores? Bueno, porque nos hemos empoderado. Entendemos que eso es de nosotros y que tenemos que cubrirlo. Hablo de nosotros los bioanalistas. Entonces, lo preanalítico, bueno, eso por allá no tiene que ver conmigo. Eso es quien da las instrucciones o quien recibe el... Y resulta que estamos en un grave error conceptual porque esa es la materia prima con la que vamos a trabajar. Bueno, las recomendaciones básicas, la mayoría de los laboratorios recomiendan que el paciente empiece con la primera micción de la mañana descartándola. Entonces, descartas la primera micción de la mañana. El paciente tiene una rutina de levantarse a las 5 a.m., a las 6 a.m. Esa primera micción la descarta completamente. Y luego, a partir de allí, empieza a recoger todas las micciones de principio a fin, no como lo hacía mi papá, completas. Y esa hay que explicarle durante todo el día. Ese es un día que el paciente tiene que estar en reposo, porque dentro de su casa. Primero, porque garantiza que todo el volumen que orina en esas 24 horas, porque puede también ser una orina de 12 horas, a lo que esté cronometrada, o de 4 horas, esté dentro del envase de recolección. Y termine con la primera micción de la mañana del día siguiente, que fue la que descartó el día anterior. Entonces ahí tú garantizarías todas las micciones y toda la orina durante 24 horas. Esa sería la forma más fácil. ¿Dónde debo recolectar esa muestra? Bueno, el volumen promedio de orina de un paciente en 24 a un paciente normal está entre 600 y 2.000 mililitros. Ok, un promedio 1.500. Así que si yo tengo un envase de 2.000 mililitros, un paciente normal debe orinar y debe sobrar espacio. Sin embargo, hay condiciones que tiene el paciente llamadas poliuria. El paciente excreta mayor cantidad de volumen del que debería orinar si por encima de 2.000 mililitros. Si ese paciente tiene condición de poliuria, no le va a servir un solo envase de 2 litros, que es normalmente el que se da. Tiene que o 2 envases de 2 litros o inclusive yo conozco pacientes que han llenado 5 litros de un solo jalón. Porque ¿Okay? también depende de o sea, ya iba a eso, también el consumo de agua tiene que ser el consumo que toman habitualmente, porque yo les digo, o toman demasiada agua porque les da por allí, o hacen lo que yo llamo la operación camello, que no toman agua. Correcto. Los pacientes, el paciente que es astuto, yo tuve una paciente así, el paciente se daba cuenta que cuando forzaba la diuresis salía un poco mejor. Claro. Entonces, ocurría en él algo que no ocurre, que el paciente no recupera función renal glomerular. La pierde, la perdió. Lo que el médico trabaja es para tratar de estabilizar esa progresión. Pero si hace trampa no sirve. Pero forzar la diuresis implica que sales mejor en los matemáticamente hablando. Entonces, el paciente cuando es astuto, los pacientes normalmente son astutos, se dan cuenta de eso y la razón de ser es que quieren comer de todo. El paciente que tiene complicación renal, lo primero que tiene que hacer es regular sus hábitos alimenticios y comer absolutamente sano junto con las indicaciones. Si es así, va a retener un poco la progresión y va a tener mejor calidad de vida, etcétera. Si no se cuida lo que se come, ya sabemos para dónde va, porque el riñón pierde funcionalidad y no la recupera. Lo que se perdió no lo recupera. Lo ideal, sabemos que lo ideal es que el laboratorio proporcione el recipiente en donde la persona lo va a recolectar, pero esa no es la realidad. O sea, ¿ok? Y por lo general se recomienda que sea en un envase de estos de 5 litros de agua. De agua mineral, ¿ok? O sea, sí, porque si uno tiene que especificar, mami, tiene que ser agua mineral. Porque si no te saca, seco. ¿Dónde debe almacenar el paciente ese frasco
de orina Mientras va recolectando. Mira, lo primero que hay que aclarar es que depende qué parámetros, o sea, qué es lo que se va a parametrizar dentro de esa orina 24 horas. La mayoría de las veces sí se prefiere se conserve en refrigeración de 8 grados centígrados. La mayoría de las veces para la mayoría de los parámetros que nosotros... Una depuración de urea. Sí, que nosotros hacemos, sí. ¿Por qué? Porque también queremos enlentecer el metabolismo de las bacterias, etcétera, etcétera, y que no se nos altere. Entonces, debería refrigerarse la muestra 24 horas. ¿Dónde se va a refrigerar? Bueno, tiene que ser en algún sitio donde el paciente lo pueda hacer en su casa. Ustedes lo determinen. Y después, pues obviamente llevar la muestra inmediatamente al laboratorio, tal cual como ocurre con la muestra de orina parcial. Es un requisito indispensable, lo más protegido de la luz, etcétera. Ok. Ok. Yo creo que ahora sí podemos avanzar No, a la tengo fase... una más. Marisca, pero yo creo que este capítulo... Mira, yo creo que Bioflor va a tener que patrocinar dos. Pero me parece... Estos son una fiesta patronal. Pero no, a ver, no es por mal. O sea, porque genuinamente, uno, lo estoy pasando divino. Y dos, pero sí, genuinamente ya llevamos 1 hora y Ya un es la poquito última. más. Lo prometo. No, la última no, bueno, te vas a morir. Pero si no, vamos a tener que abrir un uroanálisis Ya. 2. Ahora sí, Mira, hablando Gaby. de la parte automatizada. Mira, como Gaby, la- en el como la patrocina. en el 2007 yo emprendí la primera actividad de extensión que yo tenía con respecto al examen simple de orina, ¿no? Y eso abarcaba más o menos lo que ustedes quieran abarcar, es decir, preanalítico, analítico, posanalítico, informe de resultados en particular, trazado a norma, un poco implícita el eje de la calidad en todo eso. Y eran, cuando armé todo el temario, eran 8 conferencias de 45 minutos. Y yo recuerdo que la primera vez que yo dicté eso, lo dicté conjuntamente con la Sociedad de Analistas Especialistas, y en su momento quienes atendieron al programa para ver si otorgaban horas créditos y todo eso, me llamaron de vuelta y me preguntaron qué tanto se puede hablar de examen de orina, que vas a hablar 8 horas. Y una persona que ya había asistido, pero preliminarmente a algo, le dijo, yo te invito a que asistas y verás. Para que veas que el asunto es así. Sí, Exacto. realmente yo tengo siempre un temario, pues que doy, a veces más, a veces le quito, a veces pero son no menos de 9 conferencias de 45 minutos que se puede hablar y todavía queda del examen de orina. Bueno, sácate las galletas allí porque... Sí, te va a pegar el hambre. que la cosa... Te va a pegar el hambre. Prometo que es la última Que no, de la preanálisis última. y ya. Tranquila. Exacto. Pero, Ya. bueno, no sé, ¿y será que podemos dividir este capítulo en 2 capítulos? De una vez que ya estamos hablando y ya. Parte Sí, 1, why parte not? 2. Dale, Ah, pues. bueno, Sí, dele, bueno, y ahí vemos el patrocinio. Vamos a ver cómo negociamos eso. Eso no es problema. Esto ya me está gustando. Aquí todos ganamos. Aquí Así se es, gana en funciona. conocimiento, se gana en metálico.